Hoy las bolsas europeas van a abrir en negativo. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Futuros europeos que vienen en rojo hasta ahora, ojo, bajando más de un 1%, un 1,1% viene bajando el futuro del DAX, 1,6% abajo, 1,6% abajo el futuro del Eurostock 50 por culpa de las dudas sobre los aranceles, por culpa del tropezón de los semiconductores. Por un lado, Nvidia, que avisaba ayer de ese cargo negativo, 5.500 millones de dólares por las restricciones a las exportaciones de inteligencia artificial a China, y esta mañana por ese mal dato de entregas que ha anticipado ASML Holding, la compañía holandesa. Eso está tirando a la baja los futuros también en Estados Unidos. Ojo al futuro del Nasdaq. Lo tenemos con caída de más de 400 puntos, dejándose un 2,3%. Ojo a Nvidia, que viene bajando en After Hours más de un 6%. Datos sobre la mesa que tenemos ya. Dato de inflación en Reino Unido. Lo acabamos de conocer, IPC que se frena más de lo previsto, que sube más de lo previsto en el mes de marzo. Lectura del 2,6% para la inflación en Reino Unido en marzo, en tasa interanual, frente al 2,7% que se esperaba. Ese dato, ese 2,6%, está también 2 décimas por debajo del dato del mes de febrero. La inflación subyacente, por su parte, baja también 1 décima, se modera 1 décima y se queda en el 3,4%, en este caso sí, en línea con lo esperado. Así que esa es la última hora que tenemos de Reino Unido, 2,6% de inflación, 1 décima menos de lo previsto. A las 11 de la mañana vamos a conocer el dato final de IPC del mes de marzo en la zona euro. Y esta madrugada nos despertábamos con ese buen dato de crecimiento en China. Crecimiento del 5,4% interanual en el primer trimestre del año, superando en 3 décimas las previsiones de los expertos. Nos contaba el economista Javier Santa Cruz que esas políticas fiscales, esas políticas de estímulo que está poniendo sobre la mesa el gobierno chino están funcionando y que de momento la guerra arancelaria no pesa sobre el gigante asiático. Guerra arancelaria que tiene un nuevo capítulo de tensión entre Estados Unidos y China, después de que ayer Pekín señalara a la gran industria estadounidense con Boeing como principal víctima. Caían sus acciones más de un 2% en bolsa. Trump contestaba anoche, ponía la pelota en el tejado de China, dice que es a ellos a los que les toca comenzar la negociación, que la pelota está en su tejado, y desde la Casa Blanca su portavoz dice que los países del mundo tienen que elegir entre Estados Unidos o China. La pelota está en el tejado de China. China tiene que llegar a un acuerdo con nosotros. Nosotros no tenemos que hacer un trato con ellos. No hay ninguna diferencia entre China y cualquier otro país, excepto que son mucho más grandes. Y China quiere lo que tenemos. Cada país quiere lo que tenemos. El consumidor estadounidense, o para decirlo de otra manera, necesita nuestro dinero. Son más de 15 acuerdos, trozos de papel puestos sobre la mesa, propuestas que se están considerando activamente. Pues ojo a China, que tiene novedades también en esta negociación comercial. Ha nombrado a Li Chenghan, va a ser también viceministro de Comercio y va a ser el nuevo negociador comercial de China con Estados Unidos. Ha sido embajador antes del país asiático ante la Organización Mundial del Comercio. Dice el gobierno chino que tiene décadas de experiencia en la negociación en la gestión de negociaciones internacionales. Todo esto mientras sigue corriendo ese plazo de 90 días que Europa y Estados Unidos han dado para intentar llegar a un acuerdo sobre los aranceles. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, visitaba ayer Washington. Allí sigue, donde se reunía a última hora con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confiando en un acuerdo con la Casa Blanca y abriendo la puerta al diálogo. Por lo tanto, para nosotros se confirma esa puerta abierta a la negociación que se abrió la semana pasada con la moratoria de 90 días y aquí estamos convencidos que liderando esta negociación por parte europea el comisario Šefčovič podremos llegar a un acuerdo que sea equilibrado, justo y beneficioso para ambas partes. Pendientes de la guerra comercial, los mercados, como decíamos, con caídas esta mañana y con el oro destacando protagonismo para el metal precioso, superando por primera vez los $3.300, marcando nuevo récord histórico, subiendo esta mañana casi un 2%, los 3.302. Sube también el euro en vísperas de que mañana se reúna el Banco Central Europeo. Ojo, subida de casi el 1% y frente al dólar está el euro en 1,1369. Actuará mañana el Banco Central Europeo, bajará tipos obligado por los acontecimientos, por las circunstancias.
Los expertos creen que sí, que le va a obligar este escenario al Banco Central Europeo a mover ficha y a volver a bajar los tipos de interés. Ha cambiado por completo el tablero de juego y no le va a quedar más remedio a Christine Lagarde que mover ficha por necesidad o por convicción. Veremos por cuál de las dos, pero todo el mundo dando por hecho ya esa bajada de tipos mañana de nuevo, una vez más, en Europa. Sube el oro, sube el euro y vuelve a bajar el precio del petróleo, cotizando esta mañana de nuevo con caídas de más del 1%. Baja de la barrera de los $64 el barril tipo Brent, al punto de bajar de los $60.50 el petróleo West Texas, después de que tanto la OPEP como la Agencia Internacional de la Energía en estos 2 últimos días hayan recortado su previsión de crecimiento para la demanda de crudo. Vamos a hablar de ello en nuestra entrevista capital enseguida con Nacho Rabadán, de la patronal de centros de estaciones de servicios, para ver cómo puede afectar esto a los precios de la gasolina y ver qué nos vamos a encontrar hoy cuando comience esa segunda fase de la operación salida de Semana Santa, los que se vayan de vacaciones y vayan a llenar el depósito de su coche en una gasolinera. Más cosas que nos deja el día, mirando también estamos a otros puntos de atención, como por ejemplo a Francia. Protagonismo hoy para la economía francesa y sus problemas que han obligado al gobierno de aquel país a activar un plan de ajuste. Vamos a hablar enseguida también a partir de las 10 de la mañana de Francia de lo que está pasando allí. Muy pendientes esta tarde, antes de que mañana se reúna el Banco Central Europeo, del discurso del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, en el Club Económico de Chicago. Todo esto y mucho más se lo ponemos en orden, se lo ponemos al día en nuestros titulares con Roberto Sol. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos mirando a la guerra comercial. Hoy la Organización Mundial del Comercio va a publicar una actualización de sus perspectivas sobre la marcha del comercio internacional. Roberto, buenos días de nuevo. Buenos días. Lo hace en un momento en que la agresiva política comercial de Estados Unidos amenazó con repercutir negativamente en el sector y en ralentizar la economía mundial. El organismo recuerda que el comercio entre China y Estados Unidos se puede contraer un 80% y el PIB mundial un 7%. Además, recalca que ambos países representan el 3% del comercio mundial. Más asuntos. La Unión Europea, mientras tanto, le pide a Estados Unidos que aclare su posición sobre los aranceles. La Unión seguirá con el contacto técnico para ver cuál es el impacto final de estos gravámenes. Olof Gill, portavoz comunitario, destaca que el contacto a nivel de expertos está en marcha y seguirá. Sobre las palabras del presidente estadounidense del lunes, en las que aseguró que la Unión Europea se aprovecha de Estados Unidos, Gill deja claro que los números dicen que somos los mejores amigos. La relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos asciende a 1,6 billones de euros anuales. Es una enorme bendición para ambas partes y está dando fantásticos resultados económicos a ambos lados del Atlántico. Estados Unidos y la Unión Europea han invertido actualmente 5,3 billones de euros en sus respectivas economías. 3,4 millones de trabajadores estadounidenses están empleados gracias a las inversiones de la Unión Europea en Estados Unidos. La Unión Europea es una fuente fiable de materiales críticos para Estados Unidos. And equipment and aviation products, to name just a few. Donald Trump sugiere que Harvard comience a pagar impuestos si no accede a sus pretensiones. El gobierno estadounidense congela 2.220 millones de dólares por el activismo que hay en el campus de la universidad. Además, pone en suspensión 60 millones de dólares en contratos. El viernes, la administración Trump envió una carta en la que pedía varias reformas y cambios en su política de administración. El martes, el presidente norteamericano declaró en Truth Social que quizás Harvard debería perder su estatus exento de impuestos y pagar impuestos como entidad política si sigue impulsando la enfermedad inspirada o apoyada por motivos políticos, ideológicos y terroristas. Donald Trump, que también firmaba anoche una orden para abaratar el precio de los medicamentos. Además, también acelerará la aprobación de medicinas genéricas. Lo que buscan desde la administración estadounidense es reevaluar el papel del intermediario en la cadena de valor farmacéutica. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., colaborará con el Congreso para modificar el programa de negociación de precios de los medicamentos bajo receta del plan público Medicare. El objetivo de Trump es hacer los medicamentos en Estados Unidos. Otro es el de los productos farmacéuticos. Queremos fabricar nuestros medicamentos en este país y poniendo un arancel a las empresas que no están en Estados Unidos se van a trasladar a nuestro país y vamos a tener nuestros medicamentos fabricados en Estados Unidos.
Joe Biden reaparece y carga contra la política de Trump en su primer discurso desde que dejó la Casa Blanca. El expresidente deja claro que en menos de 100 días esta nueva administración ha hecho tanto daño y tanta destrucción que es impresionante. Además, otro de sus objetivos es Elon Musk. Acusa más tanto al presidente como a Musk de tomar un hacha contra la administración de la Seguridad Social como plan para derribar al gobierno federal. En menos de 100 días esta nueva administración ha hecho tanto daño y tanta destrucción. Es impresionante que haya sucedido tan pronto. Han tomado un hacha de guerra a la administración de la Seguridad Social, empujando 7.000 empleados adicionales, 7.000 fuera de la puerta en ese tiempo. La Agencia Internacional de la Energía recorta su previsión de demanda de petróleo por la guerra comercial de Estados Unidos. Revisa a la baja su estimación de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 debido a que la escalada de las tensiones comerciales ha afectado negativamente las perspectivas económicas y estima que se desacelerará aún más en 2026. Para la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de crudo aumentará en 730.000 barriles diarios respecto a 2024, 300.000 barriles al día menos de lo que había estimado en marzo. Pendientes también de Francia, que alerta de su situación económica catastrófica y que anuncia un plan de choque inmediato. El primer ministro francés, François Bayrou, asegura que la situación financiera del país galo se agrava por la gran incertidumbre provocada por las crisis internacionales. En una comparecencia junto a la plana mayor de su gobierno, Bayrou deja claro que Francia es el país que más dinero gasta en dinero público. La segunda solución fácil sería pedir prestado, y eso es lo que hemos estado haciendo durante décadas. Ahora estamos al borde del sobreendeudamiento. Somos el país del mundo que más dinero público gasta, el 57% de nuestro Producto Interior frente al 50% de los ingresos. Entre los dos está el déficit. Estados Unidos apuesta por limitar y supervisar el programa atómico de Irán. Desde la administración estadounidense insisten en incluir el programa nuclear en la conversación que mantiene con el país islámico. En una entrevista para Fox News, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, insiste en que tiene que haber una verificación de armamento. El presidente quiere decir lo que dice, que no pueden tener una bomba. Se va a tratar en gran medida de verificar el programa de enriquecimiento y en última instancia de verificar el armamento, incluidos los misiles, el tipo de misiles que tienen almacenados allí y el detonador de una bomba. Y aquí en nuestro país, el juez Juan Carlos Peinado cita hoy como testigo al ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. Lo hace para que declare sobre la contratación de una asesora de Moncloa para asistir a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno. Es la segunda vez que Peinado se desplaza hasta la sede de la presidencia del gobierno para interrogar a un miembro del Ejecutivo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, Ricardo, que estamos grabando. Pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Me dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu.
Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 €. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8:15 de la mañana, abrimos Tertulia Capital, hoy con Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho RLD. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Te vas de Semana Santa o qué? Pues no, me quedo aquí, fíjate, jueves ya mañana. Y bien, aquí se está estupendamente, ¿eh? Y además unas procesiones magníficas, Sí, con lo que he comentado aquí en Madrid. Sí, es verdad. También hay que disfrutar un poquito de la tranquilidad. El tráfico muy bien hoy para venir, ¿no? Sí. ¿no? También hay que disfrutar de Madrid en estas circunstancias. Antonio de Morales, consejero independiente en Empresas de Educación. ¿Qué tal estás, Antonio? Muy buenos días. ¿Qué tal? Que parece que estamos en febrero. Sí, tú tampoco te vas, porque hace frío. Hace un frío esta mañana. Bueno, va a mejorar. Dice que mañana mejora ya. Mejora un poquito. Bueno, no pasa nada. No nos vayamos a quejar. No. Y las procesiones están que sí, que no. Hay unas que salen y otras que no. Luego, eso sí que es más incertidumbre. Luego te pregunto por Harvard, ¿eh? Perfecto. Que le ha declarado la guerra. Y doy la bienvenida hoy a Javier Sastre, que es director académico de SIC Business and Marketing School. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Sabe usted dónde se Gracias por mete? la Como yo invitación. siempre les pregunto a los que pasan por aquí por primera vez. Bueno, hay que ser un poco inconsciente a veces, porque eso ayuda mucho Me también. agradezco la sinceridad. Bienvenido. Bueno, pues vamos con temas de hoy. Luego hablamos de Harvard, hablamos de la guerra comercial, Trump que le pone la pelota en el tejado de China y de Francia. Si tenemos un nuevo problema en Europa, ahora que parece que lo de Alemania ya después de las elecciones se puede reconducir con todo el tema de la inversión en infraestructuras y en defensa. Vamos a ver qué pasa con Francia. Antes, nos vamos a ir de Semana Santa, muchos se van a ir de Semana Santa, y van a coger el coche y van a tener que llenar el depósito. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Muy buenos días, Nacho, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Y les va a ser más barato a los que llenen hoy el depósito de gasolina que hace un año, que la Semana Santa del año pasado o no? Sí, los precios están bastante por debajo, por fortuna, y esperemos que pueda seguir así. ¿A qué se debe que esté más barata la gasolina este año que hace justo un año? Bueno, nosotros es que las estaciones de servicio que hay en España, como hemos comentado en alguna otra ocasión, el 70% de las que vemos por nuestras carreteras cuando nos desplazamos están en manos de pymes, y al final lo que hacen esas estaciones de servicio es comprar el producto en firme y revenderlo, con lo cual cuanto más barato podamos comprar nosotros, pues más barato venderemos. Esta es una conversación recurrente y yo siempre digo, las estaciones de servicio, todas las estaciones de servicio que hay en España, sean asociadas a mi confederación o no, que hay algunas que no, pero todas tienen el precio más bajo que pueden tener, porque al final las ventas medias por estación en los últimos 15, 20 años se han desplomado a la mitad, y lo que quieren las gasolineras es colocar muchos litros en sus micromercados, con lo cual es una guerra de precios absoluta cuando los precios, que yo también soy consumidor, pero cuando los precios están muy altos y nos fastidia a todos es porque lamentablemente hemos comprado muy caro. Claro. Con todo lo que pasó el 2 de abril, el desplome del crudo, la guerra de aranceles, el freno de mano después de Trump, pero también el anuncio del aumento de la producción de la OPEP hizo que el crudo se desplomara, y esto tarda unos días en notarse en los surtidores, pero al final se acaba notando. Ahora estaba repasando los datos y con respecto a hace solo una semana, pues el precio de gasolina y gasóleo se han abaratado un 3%. En la misma semana el precio del petróleo se ha encarecido más de un 8%. Entonces están siguiendo efectos contrarios. Esto es por lo que hablo del decalaje temporal que siempre tenemos, pero es verdad que estos datos también acaban por la vía de los hechos con la teoría esta del cohete y la pluma, ¿verdad? Sí. O sea, siempre, lo que pasa que es humano, siempre que sube el carburante nos fijamos más, pero cuando de repente va céntimo a céntimo bajando un poquito,
como que eso lo damos por descontado y no nos fijamos demasiado, pero sí, las bajadas se producen también, aunque parezca mentira. ¿Por qué están comprando las gasolineras el petróleo más barato? Porque ha bajado tanto de precio, porque hemos llegado, cuando hablábamos contigo hace algunos meses, estábamos ahí en las barreras de los 90 y tantos, hablábamos de los 100, estamos ahora mismo por debajo de los 65 incluso. ¿Qué ha pasado? Sí, pues lo que ha pasado es lo que comentábamos, pues quejábamos al principio. Primero, los aranceles anunciados por Trump, eso ha sido un jarro de agua fría en todas las previsiones económicas, ¿no? Aunque luego haya habido sus idas y venidas, ¿no? Y este pasito para adelante y este pasito para atrás. La yenca, sí. Efectivamente, sí. Pero ha sido un jarro de agua fría y al final el consumo mundial de petróleo es un buen termómetro y seguro que allí lo conocéis muy bien, es un buen termómetro de cómo está la economía. Entonces, los mercados anticipando un enfriamiento, por ser suaves, de la economía en los próximos meses, pues hizo que los valores de futuros del Brent y del Texas pues se desplomaran en los primeros días. Es verdad que luego ha habido ciertos rebotes y, como digo, la última semana pues ha subido más de un 8%, ¿no? Con una ligera corrección ayer, etcétera. Pero esto ha sido lo fundamental. Luego tenemos otra cuestión encima de la mesa, que es que la OPEP Plus, que recordemos está Arabia Saudí, Kuwait, los socios típicos de la OPEP, pero también Rusia, han decidido incrementar la producción en 2,2 millones de barriles diarios en los próximos 18 meses. Esto inevitablemente hace que la oferta de petróleo se multiplique y, claro, en un escenario en el que los inversores ya están descontando un enfriamiento de la economía, si encima inundamos el mercado de petróleo, pues lógicamente el precio tiene que bajar. Este es uno de los factores fundamentales de la bajada de precio en los mercados mayoristas. Le va a tocar, Nacho, a la OPEP dar un paso atrás con esa producción de petróleo, porque esta semana, el lunes, era la propia OPEP la que, en ese termómetro al que te referías antes, cada vez viene más frío y recortaba en su estimación de demanda de crudo. Se va a consumir menos petróleo, es la previsión que maneja la OPEP, tanto para este año como para el que viene. Y ayer era la Agencia Internacional de la Energía la que también, siguiendo los pasos de la OPEP, rebajaba su previsión de demanda. No sé si ese escenario hace que tengan que dar un paso atrás, replantearse esa oferta de crudo que van a poner en el mercado, y eso cómo puede afectar a los precios de cara, por ejemplo, al verano, cuando vayamos a llenar el coche para irnos a la playa, por ejemplo. Ojalá que afecte y ojalá podamos llenar el depósito de nuestros coches a un precio muy inferior, pero yo no soy tan optimista. Normalmente lo que sucede en la OPEP es mucho más complejo de lo que pueda parecer a simple vista normalmente. Primero, la OPEP Plus tiene un problema interno, y es que muchos de sus socios no son fiables. Y con esto me explico. Cuando la OPEP dice, oye, vamos a reducir la producción o vamos a incrementar la producción, muchas veces habla de un recorte o un incremento en bloque, y otras veces habla de recortes voluntarios de la producción, que es los que hemos tenido hasta ahora. Cuando dice voluntarios de la producción, es que a esos recortes se suman determinados miembros. ¿Cuál es el problema que tiene la OPEP? Tiene algunos integrantes que tienen su industria del oil and gas muy profesionalizada, y si Kuwait te dice que te va a producir X barriles de petróleo a lo largo del mes de mayo, es que se puede ir un barril arriba, un barril abajo. Estoy exagerando, pero ya me entendéis, ¿no? Sin embargo, pues hay otros socios como, no sé, Nigeria, que de repente Boko Haram les ocupa una plataforma petrolífera en el Golfo y pues ese mes esa plataforma no produce. Entonces es muy difícil tener esas previsiones ajustadas. Como digo, en otros países no, pero hay determinados miembros de la OPEP en los que bien por circunstancias sobrevenidas, bien porque directamente engañan al cártel al que pertenecen, porque no quieren renunciar a los ingresos que proceden de petróleo, que en muchas ocasiones es la primera fuente de ingresos de esas economías, pues es complicado. Esto de primeras, ¿no? Que lo que diga la OPEP Plus, hay que luego ir a la letra pequeña y ver quién hace esos recortes voluntarios, si es un recorte en bloque, etcétera, etcétera. Pero segundo, aquí hay una guerra comercial también de fondo que ya lleva bastante tiempo entre la OPEP Plus y Estados Unidos. Y aquí la OPEP Plus tiene que jugar ese delicado equilibrio
entre que el petróleo tenga un nivel de precios lo suficientemente alto como para que reporte muchos ingresos a sus integrantes, pero por otro lado están jugando, pienso yo, a hundir el precio artificialmente por la vía de inundar el mercado con petróleo. ¿Para qué? Estados Unidos es el primer productor mundial de crudo del mundo, pero su producción viene mayoritariamente de la cuenca pérmica. Y esa producción es muy cara en comparación con la de otros países de la OPEP. En Kuwait o en Arabia Saudí, poco más o menos que haces una zanja y te sale petróleo. Podemos estar hablando de un coste de producción de $20 el barril. Sin embargo, en Estados Unidos estamos en alrededor de los $60 el barril. Claro, ¿qué sucede? Si la OPEP mete más petróleo en el mercado, hunde el precio y entonces a los productores estadounidenses ya no les será tan rentable perforar ellos y extraer ellos mismos el crudo, con lo cual detendrán esas exploraciones y producciones y Estados Unidos tendrá que importar ese petróleo. Poco se ha hablado de que el petróleo no estaba sujeto a los aranceles en ninguno de los anuncios hechos por Trump el 2 de abril ni en los siguientes. ¿Por qué? Porque la administración Trump sabe perfectamente que si el precio cae por debajo de un determinado nivel va a tener que importar petróleo y mucho, y claro, eso le puede descompensar absolutamente su balanza comercial que ahora están tratando de equilibrar. Pues así está la situación del mercado petrolero y así está la situación en nuestras gasolineras y con nuestro combustible para llenar el coche. Arlil Norte de Semana Santa. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Gracias como siempre por atendernos. Que vaya bien. Feliz Semana Santa. Cuídate. Gracias a vosotros, igualmente. Pues así está la cosa. Te voy a tomar notas, Javier, sobre todo lo que nos estaba contando nuestro invitado. Que saquéis en claro de todo esto y bienvenidos al respirito, ¿no? Para el bolsillo, a coger el coche, ¿no? Hombre, eso sí viene muy bien. Desde luego viene muy bien. La cuestión es si esta ralentización o esta disminución del precio se va a mantener. Porque efectivamente, como se apuntaba, hombre, hay muchas tensiones geopolíticas. Y esto nos puede influir mucho. De los principales productores de petróleo tenemos Estados Unidos con toda esta problemática que tenemos, aunque es cierto que se están dejando los aranceles de lado en este ámbito, pero Oriente Medio también vive una situación convulsa. Entonces posiblemente esto también va a afectar. Es decir, yo creo que esto va a ser una medida de momento a corto plazo, pero tengo dudas de que a largo plazo se vaya a mantener. Fernando. Vamos, el que baje el costo de la energía es una buena noticia. Baje petróleo, baje gasolina, son situaciones que generalmente no se ven, ¿no? Siempre están con la subida y además aprovechando cualquier circunstancia, el golpe de entrada. Vivimos una situación totalmente anómala. Entonces es muy difícil predecir nada, porque donde tocas en un lado, aparece otro problema en otro. Es decir, ahora mismo estamos con el tema de las tasas tarif de Estados Unidos. Es decir, todo eso está tocando enormemente. Hay otro tema muy importante en el tema de la energía, y lo estaba viendo ahora, que es las reservas de gas de la Unión Europea para el año que viene. Cortar la dependencia con Rusia. Ser, de alguna manera, tener una mayor autonomía, porque ahora mismo las reservas están a tope. O sea, ha habido un invierno que no ha sido muy complicado, con lo cual petróleo barato, reservas de gas, parece que es una buena situación y nos puede dar un respiro dentro de toda esta locura que estamos viviendo. Tenemos por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. También esta semana había habido una medida que se había ratificado, que era contra Venezuela, que había dicho Donald Trump que habían dicho que no a las extracciones de algunos buques que tenían que llevar, que recordemos que es uno de los mayores productores que hay en la región y de los que más podrían variar el tema del precio. Con las guerras que no se han terminado de solucionar y que en principio se veía, yo creo que ahora mismo los factores que están tirando más es el factor de la demanda. Se está adelantando, yo creo, un enfriamiento de la economía y creo que ahora mismo prima más ese enfriamiento de la economía que la otra parte, porque la otra parte tampoco es que se haya aclarado nada, porque cuando llegó Trump dijo se acabaron las guerras, bueno, no se han terminado y son dos guerras que están afectando al tema del petróleo, tanto por Ucrania, Rusia, como por Irán. O sea, yo no termino de ver que esa parte se haya solucionado. Incluso Venezuela, que parecía que iba a haber un pacto, que se hablaba mucho de que algunas petroleras le habían pedido a Trump que no hiciera nada grave ahí en Venezuela, pues está viendo que también no está, con lo cual me quedo más por el adelanto de ese enfriamiento de la economía, me parece.
Sí. Hay un enfriamiento. Estos 90 días de paréntesis que ha establecido la administración norteamericana... Ya quedan menos, ¿eh? Bueno, sí, que 86. No nos relajemos. Bueno, pues, claro, ¿qué pasa? El señor o la señora tal que produce, para un poquito. Dice, oye, a ver qué va a pasar aquí. Y si paras un poquito, consumes menos. Claro. Entonces es blanco y en botella. Es decir, al final... Aquí, en esta situación de incertidumbre, hasta que no venga pues no sé, ya el final de año, no podremos saber cómo va a evolucionar esto. La economía cada vez más fría, ¿no, Javier? La economía cada vez más fría. De hecho, hay algunos indicadores que ya están apuntando que más allá de lo que aparece en la superficie, está habiendo una ralentización, también fruto del incremento de la inflación. Esto hace que el poder adquisitivo sea menor, tire menos el consumo interno. Y como no tire el gasto público, pero eso solo iría vía impuestos, y ahora el panorama no está como para aumentar los impuestos, creo efectivamente que la economía se va a ralentizar. En este escenario juega mañana Christine Lagarde, está calentando ya, vamos a ver mañana por dónde sale el partido. Que sale. Si baja tipos o no. Os pregunto luego por gasto, hablando de Francia, y os pregunto, como no, por Trump, por China, por Harvard, publicidad y volvemos. La tertulia capital. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario e inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. Lejos, cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Ocho 33 minutos de la mañana, seguimos aquí en tertulia con Javier Sastre, con Fernando Gómez Calzada, con Antonio Díaz Morales, hablando de aranceles, hablando de lo último, es esa visita de Carlos Cuerpo ayer a Washington, reunión con el secretario del Tesoro, con Scott Bessent, salía confiado en que se puede llegar a un acuerdo justo y equilibrado entre la Unión Europea y Estados Unidos, esa pausa 90 días que ya va corriendo, como decíamos, Fernando, y Trump hablando ayer de China, diciendo que es China la que tiene que comenzar la negociación, instando a que empiece la negociación sobre aranceles, diciendo que la pelota está en su tejado y que los países tienen que elegir, Antonio, entre China o Estados Unidos. Susto o muerte. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con papá o con mamá? Es que son dos modelos diferentes. Es competir en precio o competir en diferenciación. El modelo americano va más a generación de valor, el modelo chino va más en tema de precios bajos.
Es verdad que le va a costar mucho que toda la cadena de valor de estos americanos se gire de golpe y puedan eliminar a todo, porque uno de los casos curiosos fue justo esta semana, que dijo, bueno, esto para los móviles y para la tecnología no. O sea, es decir, claro, están empezando a rebobinar y se han dado cuenta de la dependencia que tienen de ciertas cosas, y claro, es que es muy difícil que cuando has hecho un esfuerzo de globalizar una economía mundial, que ahora empieces a ser exquisito y digas, para esto sí, para esto no. A mí me parece que es un Tetris, complicado. Me parece que es mucho de negociación y que habrá que ver qué posturas hay. Yo lo que creo es que pues España está perdida con eso de mandar personas a distintos sitios, que yo creo que los americanos pues no sabían para qué mandábamos al ministro allá, después de que el otro se ha ido para allá. O sea, decir, claro, si es que además le llamaron, yo estoy seguro, para decir, oye, que no habla en nombre de Europa, porque Europa va a ir esta semana a negociar. O sea, que de alguna forma ha sido un gesto, yo creo, porque se han dado cuenta de que a lo mejor se ha enfurecido demasiado de que hubiéramos ido a China, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que no podemos permitirnos estar sin ninguno de los dos hoy por hoy. O sea, decir, yo creo que tenemos que buscar un equilibrio razonable, porque tal y como hemos globalizado la economía, es muy difícil que perdamos la mano derecha o la mano izquierda. Ya. ¿Cómo lo veis por este lado, Javier, Fernando? A ver, yo coincido plenamente con lo que apuntas. Solo aportar un dato. La renta per cápita en Estados Unidos es de $83.000 anuales y en China es de 13.000. Es decir, desde el punto de vista del consumo, creo que nos interesa más mantenernos en la línea de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que con este mundo globalizado, desde luego hay que jugar estratégicamente las cartas, porque lo que aquí hay con los aranceles para mí es una guerra geoestratégica. Una guerra geoestratégica donde la Unión Europea, precisamente en su fundación, lo hace por ser más fuertes económica y socialmente, de modo especial en la parte económica, y ahora mismo estamos diciendo muy poco en esta guerra comercial de Estados Unidos-China. Tenemos un papel casi residual. Si adicionalmente una de las bases, que es el consenso que debería haber, algunos países, como en este caso, el caso de España, va por libre, pues entonces perdemos esa fuerza como Unión Europea, y de modo particular es que España no es el hermano mayor, no es la posición firme de la Unión Europea, con lo cual yo creo que China nos hace poco caso y Estados Unidos menos. A España, dices. A España, sí. Fernando. Compramos un montón de productos americanos fabricados en China. Y esa es la realidad. Yeah. Es decir, iPhone, por ejemplo. La mayoría de las cosas. El problema es infantil decir ahora, mire usted, me voy a traer todas las fábricas que tengo en el sudeste asiático, me las voy a traer a Estados Unidos. O voy a coger 50.000 olivos de Jaén y los voy a trasplantar a California. Es decir, eso es totalmente irracional. ¿Cuál es el problema? Y que hemos estado poniendo de perfil durante muchísimos años. Que desde el punto de vista de producción había unas desigualdades enormes en la forma de producir. Es decir, aquí había salarios de X dinero y en el sudeste asiático muchísimo más bajo. Es decir, condiciones laborales que las tienes en Marruecos diferentes a las españolas. Y eso es, durante muchos años hemos vivido muy felices porque decíamos, qué barato y qué accesibilidad tenemos a estos productos. Pero ese es realmente el problema, competir en las mismas condiciones. Y eso es al final lo que tendremos que ir hacia una competitividad en las mismas condiciones. Si no, el desequilibrio va a seguir continuamente. Y el fabricante norteamericano va a tener que buscar el fabricante del sudeste asiático o de otros países para poder poner en el mercado un producto accesible al consumidor. Y no va a haber más. Si me permites, Fernando, añadir que es que además Estados Unidos actúa como una voz única, es una unión de estados. China, además por el tema político, al final es una dictadura, actúa como voz única, y en Europa no actuamos como voz única, es incidir más en lo anterior. Cada país juega su política, los intereses de Alemania no son los mismos que los de España, Italia, los países pequeños además tienen que tener una voz más sólida en la Unión Europea, pero claro, esto tiene que estar respaldado por una solvencia económica y una estabilidad política, que es que ahora mismo no la tenemos dentro de España, y esto también nos influye. Hay un elemento, yo creo, que para poder competir en esas condiciones que se están planteando, en el que, digámoslo así, se habla solamente de aranceles, pero
Europa ha creado, a través de la legislación que le ha puesto a sus propios fabricantes, una serie de trabas que le hacen poco competitiva. O sea, nosotros nos hemos dedicado mucho a crear normas para todo. Hace poco decían que casi tenemos un arancel interno del 45% con todas las legislaciones que tenemos en funcionamiento. ¿Qué va a pasar? Que si de repente se tienen que empezar a competir mucho más, la legislación que hemos puesto en funcionamiento en Europa es de un estado de bienestar permanente, o sea, decir que siempre vamos a estar en estado de ese bienestar, con temas de medio ambiente, con un montón de cosas que no tenemos claro si van a seguir estando en vigor. Es decir, lo de la Agenda 2030 está deshaciéndose como un azucarillo. Entonces va a haber un momento en el que, claro, a los chinos no le han puesto esas normas ni la legislación. ¿Y qué va a pasar con nuestras empresas cuando tengan que competir y ya no sea solamente un tema de aranceles? Porque es que el chino no tiene que cumplir esas normativas y aunque le pongan un arancel del 120, sigue teniendo una diferencial tan grande que puede ir perfectamente a vender allá. ¿Qué pasó Nosotros ¿Qué pasó con los agricultores? Claro, pero es que ese es el problema. Es decir, tú, al final, o subes los requerimientos sociales del trabajador chino o bajas el europeo. Claro. Entonces tienes que buscar un equilibrio. Y eso es complicadísimo. No va a bajar. ¿Y quién va a renunciar aquí a temas de logros sociales? Nadie. Sí, hasta que no se den cuenta que es que realmente esto ha cambiado, porque es que, claro, va a haber un momento en el que los chinos pensar que es que ellos van a subir los costes. ¿Por qué? Si es que, o sea, decir, es muy difícil que ellos vayan a cambiar el modelo. Es que es su herramienta competitiva. Claro, compiten en costes, claro, no en diferencias. Claro, efectivamente, ¿qué es lo que hacen los americanos? Cuando la Unión Europea le dijo al coche chino, después de demostrar que es una maravilla desde el punto de vista de contaminación, no, le vamos a poner unos aranceles, los que quiera usted, tengo un margen de producción de tal calibre, lo que quiera. Europa creo que está muy focalizada en la regulación, en el intervencionismo, al margen del proteccionismo vía arancelaria, Entonces, así no somos capaces de competir. No, y además que creen que a los demás les importa y a los demás no les importa nada. A la India no le importa, a China no le importa, a Estados Unidos no le importa. Entonces, nosotros mismos nos hemos puesto las piedras. ¿Qué le pasa, Antonio, qué le pasa a Trump con Harvard? Que ahora quiere que pague impuestos, que no le gusta. Bueno, a ver, lo primero, el modelo americano, o sea, cuando hablamos siempre del tema, si tú sabes que he estado escribiendo una serie de artículos en relación con el tema de la calidad de la universidad pública privada, o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las 10 primeras universidades que hay en el mundo, 9 son privadas, sin ánimo de lucro. Es verdad que el modelo americano tiene una serie de beneficios. Yo estudié en Chicago y entonces pues, tienes la ventaja de que muchos de los antiguos alumnos pues hacen donaciones importantes y es verdad que eso se ha tratado de montar en algunas instituciones. Por ejemplo, como tú sabes, yo estuve en el Instituto de Empresas 7 años trabajando, pues se está haciendo algunos pinitos en eso, pero no tienen desde luego la envergadura que tiene. Pero Harvard sí se ha permitido, pues un poco, primero, traer talento de cualquier sitio del mundo. Uno de los elementos curiosos es que durante muchos años, yo recuerdo que un profesor Marvin Zonis de la Universidad de Chicago, él decía que la proyección de cómo iba a cambiar la riqueza en el mundo la hacía en función del número de doctorandos que venían de países en vías de desarrollo, como era China, como era la India, que estaban viniendo a Estados Unidos a formarse. Y desde luego en Harvard y las otras universidades siempre han aceptado mucho que vinieran ese tipo de talentos y se les ha estado dando mucha formación. Algunos de ellos han regresado, pero otros muchos se han quedado. Hay muchas de las empresas de tecnología en Estados Unidos que están lideradas por gente de la India. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es mayor control a esa afluencia de talento y lo quiere hacer controlando ciertos flujos de dinero, que aunque es una privada, siempre pues recibe cierto tipo de ayudas a la investigación y desarrollo. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares, pero es que lo curioso es el presupuesto de Harvard sería el equivalente a la mitad de todas las universidades españolas. Es decir, estamos hablando de un volumen muy importante. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que Donald Trump le han dado muchas críticas desde Harvard y desde otras universidades, de ahí le ha venido bastante de su campaña negativa y él la guarda, o sea, este las guarda todas. Y entonces, como tiene esa pendiente, y ahora lo que está viendo es que además quiere poner una serie de frenos a que se venga gente, que vengan con la excusa de que son investigadores o que vienen como profesores visitantes o que vienen como estudiantes, él quiere controlar también qué personas vienen y qué personas no vienen. Y claro, eso ahí toca lo que llaman la independencia universitaria y el poder mover el talento. Así es que yo creo que es un rifirrafe, veremos a ver hasta qué punto pues el rifirrafe lo pasan. Es verdad que
2.000 millones es mucho para Harvard, pero también es cierto que tiene un presupuesto mucho mayor. O sea, es decir, que ahí va a haber una pelea interna y que se puede sustituir esos 2.000 millones del Estado por otros funder que tienen bastantes, ¿no? Pero que está siendo interesante porque en el fondo lo que hay es que él está enfadado de que le haya llegado tantas críticas desde ese mundo universitario que no termina de controlar. Y le quiere poner impuestos. Oye, termino con Francia, que me quedan 13 minutos. Ayer presentaba esa situación alarmante, decía el primer ministro Bayrou, ese sobreendeudamiento, se quejaba de todo lo que había gastado Francia en los últimos años, que le había llevado a ese aumento del déficit público, y ahora toca ajustar, y toca buscar compañeros de viaje, compañeros de foto al gobierno para ajustar. Claro, ¿quién va a salir en la foto cuando haya que o bien subir impuestos o bien recortar gastos y hacer cosas que a la gente no le va a gustar? ¿Podemos tener un nuevo problema en Francia con un nuevo gobierno a la vuelta de la esquina? Se me ocurre, por ponernos en el peor de los escenarios. No, es que pasa constantemente, fíjate. Es decir, todos los que llegan al Palacio del Elíseo, todos se dan cuenta de la situación dramática que hay. Cuando van a aportar soluciones, se quedan solos. Claro. Y tienen que dimitir. Son gobiernos que duran poquísimo. Más desde gente muy joven, gente muy experimentada. Las revueltas que hubo hace un par de años, de los chalecos franceses, es decir, hay un Estado protector con unas jubilaciones en unas edades muy tempranas, una cobertura social, una deuda, como tú estabas diciendo, brutal, que nadie se atreve a tocar porque el caos que se genera, las protestas, y eso va creciendo y va aumentando, y al final los problemas no se solucionan solos. O sea, o los atajas o no. Y es una bomba que hay de relojería enorme ahí. Ya, pero ¿quién va a querer salir en la foto, Javier? Pues vamos a ver quién quiere salir en la foto, pero el problema es que los sindicatos en Francia son muy fuertes y no van a permitir determinadas medidas, sobre todo muy urgentes, muy rápidas y de gran calado. Entonces, la cosa ahora mismo está complicada. Hombre, siempre tenemos la opción, o tienen los franceses en este caso, de recurrir a los eufemismos. En lugar de decir, subimos los impuestos, pues llevamos a cabo un ajuste fiscal. Aquí en España estamos muy acostumbrados a esto. O sea, no hablamos de rearme, hablamos de innovación tecnológica y no sé qué. Sí. Entonces, bueno, pues esto ayuda. Pero ciertamente lo tienen complicado. Y yo no descarto que efectivamente pues haya un cambio de gobierno en poco tiempo. Como apuntabas tú, es que es permanente el cambio de gobierno en Francia. ¿Cuánta vida le das tú a Bayrou? Y nos vamos, Antonio. A ver, le doy poca, pero también tengamos en cuenta una cosa. Es el mejor momento, con una crisis global, con una situación como la que hay con Trump, de tomar medidas porque ya hay un enemigo fuera. Y yo creo que los países y los gobernantes siempre lo que no quieren es ser ellos culpables. A raíz de los movimientos de los aranceles y de esta guerra, hay un resquicio para que el político que llegue ya tiene un culpable para no tener que él ser el culpable. Y entonces es difícil quién no va a coger ese cascabel al gato, pero desde luego la única oportunidad que hay es que la crisis global les permita cerrarse un poquito el cinturón. Antonio Morales, Javier Sastre, Fernando Gómez Calcerrada, pasad una feliz Semana Santa, descansad, lo diré mucho, y en el caso de Antonio, abrígate, que te veo y así que vienes un poco asustadizo. Sí. Es que yo soy del sur, ya sabes que los del sur somos... Sed buenos. Gracias a los tres. Un abrazo, adiós. Muchas gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se esperan precipitaciones y tormentas fuertes en el nordeste peninsular y en Baleares, rachas muy fuertes en el sur y en el extremo oriental, nevadas con acumulados en montañas del extremo norte por encima de 1.200 metros. Las precipitaciones en forma de nieve en montañas de la mitad norte y del sudeste y cielos nubosos con posibles precipitaciones en el norte de Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán en el oeste y en el centro de la península y descenderán en el nordeste y en Baleares. Máximas en Valencia con 23 grados centígrados y las mínimas descenderán en general. Continúan las heladas y los vientos moderados con intervalos de fuertes rachas en el sur. En Canarias se esperan pocos cambios. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Prepara
Prepárate para un día épico en Parque Warner. Atracciones, espectáculos y toda la emoción del cine en un solo lugar. Súbete a la acción y vive un día inolvidable. Compra online desde solo 32,90 € en parquewarner.com. Parque Warner, un parque de película. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 10 minutos para cara a las bolsas europeas y los futuros que vienen anticipando una apertura negativa hoy a la baja. Ojo a los semiconductores, ojo a Nvidia y ojo cómo puede abrir el IBEX 35, que miraba ayer de cerca los 13.000 puntos, hoy no parece que vaya a ir la cosa por ahí. Ángeles Lozano, futuro de nuestro selectivo. ¿Cómo está esta hora de la mañana? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenos días a todos. Con una caída en torno al medio punto porcentual, estaría cayendo menos que el resto de los futuros de los índices europeos. Tenemos datos de la economía china. El PIB ha subido un 5,4% en el primer trimestre gracias a las medidas para potenciar el consumo y un buen comportamiento de la producción industrial. En Europa vamos a conocer dentro de unos minutos datos de actividad en industria y servicios, y en la eurozona hoy se publica el dato final de IPC del mes de marzo. En cuanto a empresas, vamos a cotizar los datos de tráfico aéreo de AENA, y Miquel y Costas abona un dividendo de 0,11 € brutos por acción. En Estados Unidos, jornada para conocer las ventas minoristas, que probablemente habrán subido un 1,3%, un dato antes de que entraran en vigor los aranceles. También atención al discurso del presidente de la FED, de Jerome Powell, en el Club Económico de Chicago, donde hablará sobre perspectivas económicas. Y vamos a conocer resultados trimestrales de United Airlines, de Omicron y de laboratorios Abbott. Tenemos la prima de riesgo en 71 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,20%. Resultados que ya tenemos en Europa, enseguida los contamos. Antes miramos a los futuros. Roberto, ¿cómo vienen los futuros en el resto de indicadores europeos? Buenos días. Los futuros se tiñen de rojo en las principales plazas europeas, destacando sobre todo la caída del DAX alemán del 0,75 y del Eurostock, que ahora mismo cae más de un punto, un 1,23. También caídas para el CAC 40 del 0,97, para el FTSE británico del 0,42 y Milán también cayendo casi un punto. Si nos vamos a los futuros estadounidenses, vemos al Nasdaq 100 con una caída cercana de 2 puntos porcentuales y el S&P 500 con una bajada del 1,25. Dentro de las plazas asiáticas vemos al Nikkei de Tokio, que ha cerrado con una caída del 1,03, el Hansen, que está operando con una bajada del 2,10%, y también Shanghái, que es el único que se salva de la quema, subida muy plana del 0,09%. Y ya si nos vamos a las materias primas, vemos al West Texas de referencia americana en $60,69, el petróleo Brent de referencia europea en 64,04, cruce euro-dólar 1,1372, favorable a nuestra moneda, y la onza de oro cotiza en $3.304. Mirando por compañías, pendientes hoy de Heineken, va a cotizar resultados, pendientes también de ASML Holding, esa advertencia sobre las entregas en el primer trimestre, que por debajo de lo previsto. Salomé Bouzas, Santander Private Banking. ¿Qué tal, Salomé? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Vuelve, parece, cierto nerviosismo a las bolsas, volatilidad, tal vez oportunidad. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que de las pocas certezas que tenemos a corto plazo ahora mismo es la volatilidad, y hoy la estamos volviendo a ver con pues estos anuncios de que, bueno, probablemente Trump esté pensando en, o esté diciendo al menos, en eliminar el impuesto de la renta financiado por estos aranceles, lo cual implicaría, o es lo que está descontando el mercado ahora mismo, unos aranceles mayores. Y evidentemente en estas situaciones siempre hay oportunidades
a largo plazo, pero la realidad es que bueno, la volatilidad ahora mismo es alta, la visibilidad se ha deteriorado y ahora mismo el mercado muchas veces pues está respondiendo a estos factores más políticos que a factores de corte más fundamental. Qué mal le está sentando al precio del petróleo esto de los aranceles, ¿no? Desde luego, al final es una consecuencia lógica. Si prevemos que los aranceles pues lo que van a hacer es ralentizar el consumo a nivel global, es una respuesta normal del precio del petróleo que bueno, pues responde de forma muy directa y muy rápida a las expectativas de crecimiento global. En este escenario, ¿qué va a hacer mañana el Banco Central Europeo, Salomé? Bueno, pues al final el Banco Central Europeo lo que está descontando el mercado a día de hoy es que va a mantener la bajada de 25 puntos básicos, llevando el tipo de depósito hasta el 2,25. Esto es importante porque es la parte alta del rango que se marcan los estrategas del Banco Central Europeo como neutral, con lo cual ya estaríamos entrando en esa situación neutral de tipos de interés, y probablemente en la conferencia posterior lo que va a ser interesante es escuchar a Christine Lagarde hablar sobre cómo van a evolucionar sus decisiones a partir de ahora con respecto a los aranceles, pero probablemente igual que hizo Jerome Powell en las últimas semanas, pues serán un poco más reactivos y darán algún mensaje de esperar a ver qué impacto real tiene sobre los datos macroeconómicos de la región. Powell, que habla esta tarde, y reunión mañana del Banco Central Europeo después del dato de inflación, el definitivo de marzo, que vamos a conocer hoy a las 11 de la mañana. Un asunto más, en China, datos de esta madrugada, ese crecimiento por encima de lo previsto, 5,4% en tasa interanual en el primer trimestre, 3 décimas más de lo que esperaba el consenso del mercado. Ventas minoristas que también crecen, producción industrial también crece en China en el mes de marzo. ¿Están empezando a funcionar las políticas de estímulo puesta sobre la mesa por el gobierno chino, Salomé? Bueno, aquí hay un factor que creo que hay que tener muy en cuenta, que es que igual que el mercado descuenta expectativas, los empresarios también toman sus decisiones por anticipado cuando se van a dar cambios de tal magnitud como es este establecimiento de aranceles, con lo cual pues probablemente parte de los buenos datos macro que hemos tenido esta madrugada en China vengan por esa anticipación tanto de ventas como de producción a otras regiones antes de la imposición de aranceles. Pero desde luego lo que está claro es que China, con toda esta guerra comercial, lo que tiene es que reorientar, o lo que se espera es que reoriente un poco su producción y sus ventas a su propia demanda interna, que evidentemente, aunque solo sea demográficamente, es muy potente. Probablemente todavía falten estímulos por ver, pero pues son desde luego buenas noticias para el gigante asiático. Salomé Bouza, Santander Private Banking. Nos preparamos para esa apertura del mercado. Vamos a ver qué nos depara el día. Gracias. Buen negocio. Muchas gracias. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros.